La proxémica empezó a utilizarse para hacer referencia a las distancias que existen entre un conjunto de personas, entre dos personas, o simplemente la distancia que hay entre estos dos casos en relación con los objetos que se encuentran en la habitación o en el espacio donde se esté llevando a cabo esa reunión. Y por supuesto que muchas de estas cosas cambian cuando se busca obtener algún tipo de beneficio de estas reuniones. Dentro de lo más importante que pudo hacer Hall fue diferenciar los tres espacios que son propicios de cada persona y que ayuda a delimitarlos de una forma bastante clara. El espacio fijo es un espacio que está marcado por algo que es tangible o visible, pero que en ningún momento se encuentra en movimiento. Un ejemplo claro de esto son las fronteras que existen entre los países. El espacio semifijo es considerado el tipo de espacio que, si bien tiene obstáculos, estos pueden llegar a moverse según las necesidades o carencias que se tenga. Un ejemplo son los pupitres en un salón de clase, los cuales deben moverse para realizar alguna actividad y luego, de culminada, se regresa a como estaban antes. El espacio personal o informal, la verdad que esto es lo que todo el mundo conoce como el espacio que se encuentra alrededor del cuerpo. A medida que nos vamos desplazando a lo largo del mundo, vemos que este espacio va variando gracias a las diferentes culturas que se encuentran, ya que según cada cultura hay cosas que se consideran correctas y cosas que no. Por supuesto, este espacio, que si bien no está trazado en ninguna parte, se puede llegar a violentar o a invadir si se ingresa en él solo para agredir o faltar el respeto a la persona. Hall se dio cuenta de que cuando la gente se relaciona entre sí, existe algo de distancia. Esta se puede relacionar tomando en cuenta dos variables: la distancia física y las 4 diferentes distancias que se describieron con anterioridad. Por supuesto, dichas distancias entran en varias subcategorías, como por ejemplo son el espacio personal o informal, el espacio social. La relación de estas variables se puede describir como distancia íntima, que es este tipo de distancia que se da entre personas en las cuales se confía bastante más que en otras, con las cuales se tiene una relación muy estrecha. Usualmente esta distancia está entre los cuerpos de los individuos, va desde los 15 centímetros hasta los 45, de 6 a 18 pulgadas aproximadamente. Como se mencionó anteriormente, para que este se pueda tener esa cantidad de confianza bastante considerable, en algunos casos muy específicos, estas personas están relacionadas emocionalmente. La razón de esto es que la mayoría de las comunicaciones se dan a través de la mirada, de la forma en que se tocan, el tacto y de algunos sonidos propios de las relaciones. Estas suelen ser llamadas la zona familiar, en la cual se encuentran tanto parejas como amigos y familia. Por supuesto, cuando nos referimos a una zona menor de los 15 centímetros del cuerpo, esto es lo que se conoce como zona íntima privada. La distancia personal. En este caso tenemos un rango mucho mayor en cuanto a la separación entre dos o más cuerpos. Esta suele ser de entre unos 46 centímetros a unos 20 centímetros, entre 1,5 a 4 pies aproximadamente. Este tipo de distancias suelen darse entre compañeros de oficina, reuniones laborales, asambleas, algunas fiestas o simplemente conversaciones amistosas e incluso de trabajo. Una particularidad de este tipo de distancia es que, a pesar de la separación de los cuerpos, si se estira el brazo se puede llegar a tocar a la otra persona con la que nos estamos comunicando. La distancia social, muy común cuando se trata de comunicación entre alguien que consideramos extraño o poco conocido. Usualmente nos separamos de esta persona entre 120 centímetros y unos 360 centímetros. Podríamos decir que son entre 4 y 12 pies de distancia. Un ejemplo muy claro de esto es cuando nos dirigimos a algún comercio y se nos acerca algún vendedor a preguntarnos ¿qué puedo ayudarte? La distancia pública es la única de las distancias que no tiene un límite exacto. De hecho, solamente se puede decir que inicia en los 360 centímetros, lo que son unos 12 pies, debido a que este tipo de distancia se tiene que tener un tono de voz alto, la misma usualmente usada cuando una persona o varias se dirigen a un gran grupo de personas. Un ejemplo de esto son las conferencias, las charlas políticas y, en algunos casos, ciertos coloquios o simposios de las diferentes ramas profesionales. El antropólogo Hall hizo una acotación bastante importante, y es que debido a las diferentes culturas, a sus estándares de lo que es un espacio personal, se puede decir que la categoría de lo que es correcto o incorrecto varía de la misma forma en que existen razas en el planeta. Cuando se habla de la cultura latina, la distancia de dos personas son mucho más cortas, y de hecho las personas se tocan mucho más y están mucho más cómodas ante la cercanía. Pero si nos dirigimos al caso contrario, hay que hablar de las culturas nórdicas o del norte, las cuales no tienen este grado de comodidad incluso con las personas más cercanas, por lo que tienden a tener un espacio personal mucho más amplio.
Cuando nos damos cuenta y de verdad reconocemos las diferencias que hay entre las culturas, sin duda esto ayuda a estar consciente e incluso a eliminar cualquier tipo de incomodidad en lo referente a las distancias personales, si estas son muy pequeñas o por el contrario son muy grandes. No obstante, hay que tener muy claro que muchas veces no solo la cultura interviene en este tipo de cosas, sino que también tenemos el estatus económico, el género y la preferencia personal.